Buenas. Bienvenidos al show de Juanda, el show del pensamiento crítico. Hoy vamos a hablar y vamos a abordar un poco el tema de Matthew Lindman con su propuesta del pensamiento complejo y educación. Estamos con un invitado muy especial, un invitado de la maestría de educación que nos va a acompañar y nos va a responder unas preguntas referentes al capítulo 5, el movimiento del pensamiento crítico, y al capítulo 6, una definición funcional del pensamiento crítico. Nos acompaña hoy en una llamada el señor Juan Barrios. Bienvenido, les tendemos un saludo desde acá. Muy buenas, muchas gracias por invitarme, Juanda. Bueno, sí, la verdad estos capítulos son fundamentales porque muestran cómo el pensamiento crítico pasó de ser un movimiento limitado a una propuesta más amplia y funcional que integra creatividad, cuidado y pues que nos invita a pensar no solo con rigor, sino también con sensibilidad y apertura. Muy bien. Sí, señor. Estamos muy contentos por hablar de este tema. Vamos a iniciar un poco hablando del capítulo 5, el movimiento del pensamiento crítico. ¿Qué me puede decir usted de cómo surge el movimiento del pensamiento crítico? Bueno, el movimiento del pensamiento crítico nació en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. Esto como respuesta a una necesidad de formar ciudadanos capaces de analizar información y de participar en democracia. Se buscaba que los estudiantes no aceptaran pasivamente lo que se les enseñaba, sino que aprendieran a cuestionar y evaluar argumentos. Muy bien. ¿Y qué limitaciones cree usted que identifica Lindman al hacer este planteamiento? Bueno, el movimiento se centró demasiado en la lógica formal. Creo que esa es la principal limitación. Además también se centró en la detección de falacias. Bueno, aunque esto no fue un gran avance, se quedó corto porque redujo el pensamiento crítico a un conjunto de técnicas analíticas. Bueno, en ese caso pues se señala que pensar críticamente no solamente se aplica a las reglas, sino que debe incluir la capacidad de dialogar, de imaginar y de considerar las implicaciones éticas de nuestras decisiones. Claro que sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué aporta Lindman a este movimiento? ¿Qué aporta con su propuesta? Bien, en este caso el autor, que es Matthew Lindman, amplía el concepto hacia un pensamiento complejo. Pues él dice que el pensamiento crítico debe estar vinculado con la creatividad y con el caring thinking, o sea, en pensar cuidadosamente, que atienda a las consecuencias humanas. Bueno, de esta manera el pensamiento crítico deja de ser un ejercicio técnico y se convierte en una práctica filosófica y educativa que prepara a los estudiantes para la vida democrática. Sí, me parece también muy importante esa parte. Preparar a los estudiantes desde muy pequeños para una vida democrática es muy importante para la sociedad, claro que sí. Puedo, no puedo estar más de acuerdo con usted. Bueno, continuando adelante, vamos a pasar a un segundo bloque en esta entrevista, donde hablaremos también un poco de la definición funcional del pensamiento crítico, que hace parte del capítulo 6. En este caso, te podría preguntar, ¿cómo define Lindman el pensamiento crítico de manera funcional? Bien, Lindman define el pensamiento crítico como
Bueno, él lo entiende como un pensar autorregulado, también razonable y reflexivo. Está orientado a decidir qué creer o qué hacer. Es una definición práctica. Pensaba para aplicarse en la vida cotidiana y en la educación. ¿Y cuáles son las características principales? Las características principales son cuatro. Es la razonabilidad, la cual implica apertura y justicia hacia otras perspectivas, lo que no basta para ser lógico. La autocorrección, donde el pensador crítico revisa sus supuestos y está dispuesto a cambiar de opinión. La contextualidad, el pensamiento crítico se aplica en situaciones concretas y no en lo abstracto. Y la dimensión ética, este es el que incluye el caring thinking, el cual atiende a las consecuencias humanas de nuestras decisiones. En este caso, bueno, con ese orden de idea, ¿qué papel juega la educación en esta propuesta? Bueno, la escuela puede enseñar a pensar críticamente como práctica transversal. No se trata de que sea una asignatura aislada, sino de que sea un modo de aprender en todas las áreas. El objetivo es formar ciudadanos capaces de deliberar en comunidad, que tengan juicio autónomo, que tengan sensibilidad hacia los demás. Lehman pues insiste en que el aula debe convertirse en una comunidad de investigación, donde el diálogo y la reflexión sean compartidas en un núcleo del aprendizaje. Muy bien, excelente. Creo que a este punto ya podemos tener todo muy claro de lo que han sido estos dos capítulos muy concisos sobre el tema del pensamiento crítico en la educación. Sí me parece correcto decir que los estudiantes deben pasar por este proceso para desarrollar un pensamiento crítico a lo largo de su vida. Eso es muy importante en el papel que se juega ante la sociedad. Vamos a pasar a un tercer bloque a continuación. Me gustaría que usted me diera un ejemplo de cómo podría yo aplicar este pensamiento crítico en la vida estudiantil. Bueno, un ejemplo de cómo se puede aplicar este pensamiento crítico en la vida cotidiana, podríamos empezar imaginando que estamos en una clase y que nos piden debatir sobre el uso del celular en el aula. Si aplico la lógica, podría decir que si hay distracción, hay prohibición. Pero en cambio, si aplico el modelo de Lehman, pensaría críticamente y me preguntaría qué beneficios trae, qué riesgos, cómo esto afecta a la comunidad, qué alternativas creativas existen, y así no voy a llegar a una respuesta simplista, sino a una reflexión más completa y cuidadosa. Incluso podría proponer un uso regulado en el que aprovechemos los celulares como herramienta de investigación, pero con normas claras. Este ejemplo muestra cómo el pensamiento crítico, definido funcionalmente, nos ayuda a tomar decisiones razonables, creativas y éticas. Muy bien, muy bien. Muy claro, me parece muy claro este ejemplo que nos acabas de dar. Totalmente de acuerdo. Para continuar entonces con nuestra entrevista,
Me gustaría preguntarle, ¿cuál cree usted que es la relevancia de estos capítulos a día de hoy? Sí, Lindman pues nos recuerda que pensar críticamente no es solo analizar, sino también crear y cuidar. En estos tiempos de desinformación y polarización es cuando más necesitamos un pensamiento complejo que nos ayude a vivir en comunidad con responsabilidad y apertura. En este caso, pues la propuesta de Lindman sigue siendo muy vigente porque educar para pensar es educar para la democracia, y eso significa formar personas capaces de diálogo, de imaginación y de cuidado. Le damos un fraternal abrazo, muchas gracias por acompañarnos. Muy clara su explicación, espero que tenga un grandísimo día. Y a nuestros televidentes que nos acompañaron en esta edición del show de Juanda, muchas gracias por vernos, nos veremos en una próxima ocasión.